Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Fernández y soy estudiante de la licenciatura en Diseño de la Universidad de Palermo. En este momento voy a presentar mi 100% Plus para la materia Dibujo 1 con el profesor Julián Ruiz de Arechavaleta. Antes de pasar a los conceptos prácticos que hemos visto en la materia, me gustaría hablar en sí de lo que es el dibujo técnico. Se entiende que es un sistema de representación gráfica que es aplicado tanto en planos civiles como industriales. En nuestro caso, en primer término, hemos hecho la representación de cuerpos volumétricos para pasar luego a la representación de productos. Desde una interpretación personal, entiendo que el dibujo técnico es un lenguaje de entendimiento común, pero para ello hay que tener en cuenta cierta normativa. Un dato que me pareció interesante compartirles es lo antiguo que es el dibujo técnico. Su primera manifestación data del año 2150 a.C. y podemos ver en la escultura del rey de Gudea el plano de un edificio tallado en su base. Como les dije, para mí el dibujo técnico era un lenguaje de entendimiento común, pero para que sea de entendimiento común es necesario que alguien lo regule. En Argentina se encuentran lo que son las normas IRAM, que son dictadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que fue fundado en el año 1935 y es miembro de la Organización Internacional de Normalización. Antes de empezar a dibujar es necesario tener en mano el instrumental. Si bien existen diferentes herramientas, durante la materia he utilizado el siguiente. En primer término, el papel obra, de un gramaje de 150 y utilizando el tamaño de A4, A3 y A2 dependiendo del plano que había que hacer. Luego lo que es el portaminas y el borrador. Lo bueno de utilizar portaminas es que se puede variar la mina entre un 0,7 o un 0,5 dependiendo de las líneas que haya que hacer. Luego la regla y la escuadra. En este caso he utilizado reglas tradicionales y escuadras de 45 y 30 grados. Luego tenemos lo que es el compás, que me permite hacer lo que son circunferencias de manera correcta y exacta. Y por último las plantillas de círculos y elipses. Al momento de empezar a dibujar hay que tener en cuenta un aspecto de suma importancia, que nos permite tener un plano bien distribuido. Es así que nosotros analizamos lo que son las escalas. Si nosotros tenemos un producto que es de un tamaño normal que entra dentro de la hoja que estamos utilizando, podemos trabajar una escala normal, es decir, representarlo de la misma dimensión que lo vemos en la realidad. Si se trata de un producto muy grande, es posible hacer una reducción para que entre en la hoja que nosotros tenemos a disposición. Y si es un producto muy pequeño, es conveniente hacer una ampliación para poder ver con mayor detalle cada una de sus partes. Esto obviamente se encuentra regulado por la normativa IRAM y se establece un cuadro que admite diferentes escalas. Luego pasamos a lo que es el sistema Monge. El sistema Monge también es conocido como el sistema diédrico europeo, el cual es el utilizado en nuestro país. El mismo establece que en primer término vamos a plasmar lo que es la vista frontal, la cual irá seguida por la vista lateral izquierda y por la vista posterior. Ya del otro lado, como lo muestra la imagen, haremos lo que es la vista lateral derecha. Esto marca una clara distinción de lo que es el sistema americano. Entonces, se entiende que el sistema Monge nos permite representar superficies tridimensionales de objetos sobre una superficie bidimensional. Este concepto fue aplicado en todo momento en la materia, pero es muy notorio en este caso del personaje, en donde en primer término planteo lo que es la vista frontal del mismo, con su rostro y demás partes, y por debajo de la misma se encuentra la vista superior. A partir de la vista superior y planteando líneas de 45 grados, podemos hacer la proyección de lo que es la vista lateral izquierda. Pasemos ahora a lo que son las perspectivas. Hacer una perspectiva supone recrear la posición relativa y profundidad de un objeto tridimensional en un plano. Nosotros hemos trabajado con tres alternativas posibles: la isométrica, que tiene ángulos de 30 grados, la militar con ángulos de 60 y la caballera con ángulos de 45. Esto fue aplicado en diferentes trabajos. En primer término, en un trabajo básico como fue hacer la representación de cuerpos volumétricos en caballera, en militar y en isométrica, como es en el caso de este medio cubo. Y luego aplicamos la isométrica en una composición de cuerpos volumétricos más compleja. Pasemos ahora a lo que es el corte. El corte supone una vista que nos permite ver la sección interna de un objeto. Esto obviamente se encuentra regulado por la normativa IRAM, que en un primer término plantea que es necesario hacer la traza de corte.
La misma se encontrará en una de las vistas y haremos una línea de trazo largo, trazo corto, la cual se encontrará delimitada por dos flechas, una superior, otra inferior. Es importante que esta traza de corte sea de un grosor mayor a la del dibujo para poder distinguirlo. Luego, en el sentido que indiquen las flechas, haremos el corte correspondiente. Por donde haya pasado la línea de corte, nosotros tendremos que mostrar esa sección con líneas a 45 grados que se encuentran en sentido diagonal. Una vez que tenemos representado el corte, hay que tener en cuenta que si hay partes que se encuentran a la vista que no fueron cortadas, habrá que representarlas con la línea correspondiente. Es importante también en el corte marcar lo que es su acotado para poder brindar información de cómo es la composición interna de este objeto. Hablemos entonces ahora de lo que es el acotado. El acotado supone indicar en el plano las medidas o posición de un objeto determinado y de sus partes. La normativa establece específicamente cómo se tiene que hacer. En primer término se marca lo que son las líneas auxiliares de cota, las cuales delimitan el espacio que nosotros estamos trabajando. Luego tenemos la línea de cota que tiene en sus extremos las flechas de cota. Y en el centro, por encima de la línea, tendremos lo que es la cifra de cota que nos indica el valor correspondiente. Es muy importante que ese valor se encuentre marcado en milímetros. Luego tenemos lo que son los detalles. Los detalles suponen que dentro de un plano nosotros vamos a hacer una ampliación de un segmento específico para poder mostrar con mucho más exactitud. Es importante aquí hacer una variación en la escala. Nótese, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos lo que es el enchufe, que lo que es el detalle fue hecho en una escala 5 en 1, cuando en realidad el enchufe estaba en 2 en 1. Esta ampliación se hace en torno no al plano, sino al objeto que estamos representando. Y también es muy importante brindar un acotado mucho más detallado para tener información exacta. Todo lo aprendido en la materia me permitió llegar a mi proyecto integrador, que en este caso trabajé con una cafetera italiana. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es el objeto armado. En el lado izquierdo tenemos el plano del producto completo, representado también un corte de todas sus partes. Y en el lado derecho tenemos lo que es la perspectiva isométrica que muestra también el producto armado. Después también se trabajó en lo que es una explotada, que es una forma de hacer perspectiva, en donde se ve un despiece de cada uno de los componentes que hacen en sí a esta cafetera italiana. Y también les muestro lo que es la tapa de la cafetera, en donde lo atractivo es la cantidad de cotas y la información que brinda cada una de ellas. Ahora sí, para cerrar la materia, me gustaría dar a conocer cuáles son los aportes que yo me llevo de ella. En primer término, lo que son las técnicas de dibujo, que considero que serán útiles para otras materias que iré teniendo a lo largo de mi carrera. También me llevo el sentido de la organización, del orden y la prolijidad. Y también lo que es la cuestión de la mejora continua en cada una de nuestras láminas. Por otro lado, en los logros que he alcanzado, en primer término tenemos al aprendizaje, que era lo que específicamente buscaba de esta materia. Luego también me llevo lo que son láminas completas y prolijas, que me han permitido llegar a un proyecto final de materia íntegro, que cumple con mis expectativas personales y espero que cumpla también con las expectativas de la cátedra. Ahora sí, para cerrar, me gustaría agradecer, por un lado, al docente por todo lo que nos ha brindado a lo largo de la cursada, al ayudante de cátedra por sus consejos y a mis compañeros por todo este espacio de confianza que hemos logrado para poder trabajar en equipo e intercambiar ideas. Muchas gracias.